Hola amigos, continuamos viendo posiciones de Fuseki y comenzamos con esta posición. Es turno de blancas. El punto crítico de la partida es este grupo. Está débil, muy rodeado de piedras negras y tiene que jugar evidentemente por esta zona. Serán tres opciones. Esta sería una, esta sería otra y esta sería otra. ¿Cuál de las tres es la mejor? La jugada correcta es aquí. Estabiliza el grupo, hace más espacio para poder vivir y además reduce lo que podría ser territorio de las negras. Si juega esta, las negras pueden jugar de esta manera, presionando. Blanco tiene que jugar aquí, refuerza esta zona como territorio negro y deja reducido pequeño el grupo blanco. Y de las tres posibles, esta es la más floja, aunque también se puede jugar. La mejor es esta, después esta, y la peor de las tres sería esta. Simplemente escapa, no hace nada. Negro puede jugar ahí, delimitando una gran zona del territorio. En esta posición es turno de negras y se plantean tres opciones. Una sería jugar aquí, amplía el territorio y presiona sobre esta piedra blanca. Otra opción sería jugar aquí, haciendo base para este grupo y presionando sobre esta piedra blanca. Y una tercera opción sería jugar aquí, que cierra a esta piedra blanca la salida y a la vez construye influencia hacia el exterior. ¿Cuál es la mejor de las tres? La mejor es esta. Un poquito peor, aunque también es jugable, sería esta. Y la más floja de las tres sería aquí. Si juega esta, blanco sale y ahora esta piedra queda debilitada, dado que está esa piedra ahí. Por lo tanto, aunque esta es buena, pero esta es mejor. La partida acaba de comenzar, es turno de negras y se plantean dos posibilidades. Una es jugar Simari de esa forma, en esta esquina, y la otra es hacer Simari por aquí, en esta otra esquina. ¿Cuál de las dos es la mejor opción? La mejor es aquí. Y si blanco impide este segundo Simari, ahora negras pueden jugar así, haciendo una pinza sobre esta piedra blanca. En cambio, si negras optan por hacer Simari aquí, blancas impiden el segundo Simari por ahí arriba y, por ejemplo, si las negras pinzan, blanco salta, negro, blanco, negro va arrastrándose por la tercera línea, es poco territorio, y ahora las blancas juegan este extraordinario movimiento, pinzando sobre esta piedra negra y combinando bien con esta otra en la esquina. Esta posición resultante es más favorable para blancas. Por lo tanto,
El Simari correcto es aquí. Es turno de negras y se plantean dos opciones. Una sería jugar ahí y la otra sería aquí. ¿Cuál de las dos es la mejor? La mejor es aquí, puesto que si negras optan por jugar ahí, puede seguir una secuencia de este estilo. Y ahora blanco juega algo así y el resultado es más favorable para blancas. Por tanto, negras juegan aquí y podría seguir una secuencia como esta, más o menos. Y el resultado no es desfavorable para negras, dado que han construido mucha influencia hacia el centro del tablero. Es turno de negras y se le plantean dos jugadas. Una sería esta y la otra sería aquí. ¿Cuál de las dos es la mejor? La mejor es aquí. Este sería el punto deseable para ambos. Jugando aquí, las blancas consiguen una buena zona, no de territorio seguro, pero casi. Si negras juegan ahí, blanco juega aquí. Esto es más favorable para blancas. En cambio, jugando aquí, podría suceder esta secuencia. Negro estabiliza el grupo. Juega esta para impedir justamente esta. Y ahora negro puede jugar algo así. Y esta posición resultante es relativamente favorable para negras. Por lo tanto, la jugada correcta es aquí. Es turno de negras y se le plantean dos opciones. Una sería jugar ahí y la otra sería jugar aquí. La jugada correcta es aquí. Cabe esperar que blanco juegue algo así y negro responder de esta forma. Y negras han hecho un gran lateral. En cambio, si negras juegan así, ahora blanco invade este punto. La respuesta de negro podría ser esta. Y blanco se extiende por aquí, con lo cual negro se estabiliza por ahí, pero es pequeño en relación con lo que hemos visto en la secuencia anterior. Por lo tanto, la jugada correcta es aquí, aunque tampoco está mal del todo jugar ahí, pero esta es mejor. Esta es una interesante posición. Aquí las negras han jugado Sanresei y dejan esas tres piedras para ver lo que sucede. Ahora es turno de blanco y se le dan tres opciones. Una sería jugar aquí,
Otra sería jugar aquí. Y otra sería jugar aquí. ¿Cuál de las tres es la mejor? La mejor es aquí. Dado que negras han dejado un poco a su suerte esas tres piedras, blanco aprovecha y presiona. La respuesta natural de negras es salir, hacer algo. Y ahora blanco viene a ocupar este punto haciendo una formación de doble ala. Esta sería la mejor opción para blanco. Si en lugar de jugar aquí, juega solo aquí, ya no presiona tanto. Ahora negras pueden jugar de esta forma y aquí. Siguen teniendo ahí un grupo débil, pero a cambio han conseguido aquí una gran posición. Y de las tres opciones, la peor es aquí, puesto que permite que las negras se extiendan por este lado y refuercen su posición con esas tres piedras. Por tanto, la mejor jugada para blanco, aquí presionando sobre esas piedras, negro hace algo, y ahora aquí. Esta es la secuencia correcta. Es turno de blanco y se le dan dos opciones. Una sería esta y la otra sería esta. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta sería ahí. Negro puede responder de esa forma. Blanco acaba con sente y las negras se han quedado reducidas en la tercera línea. Si por el contrario blanco juega así, negro sale y ahora, dado que está esta piedra aquí, las blancas tienen doble preocupación por esta piedra y por esta piedra. Por lo tanto, es mucho mejor presionar de esta forma. Blanco acaba en sente. Ahora podría hacer una extensión así, por ejemplo, muy grande, o venir por este lado, por ejemplo así. Seguiremos viendo más posiciones en otros vídeos. Hasta la próxima.